iglesia, que el Señor les bendiga, que la familia de la fe en estos días sea bendecida por la presencia de Dios en cada uno de nuestros hogares. Leemos en el Salmo número 41, versículo 4. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentiras. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencia se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí comía pan, alzó contra mí el calcañal. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y haz levantarme, y les daré el pago. Que esta palabra nos ayude a confiar en la misericordia de Dios, y en esta mañana coloquemos este servicio en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de poder acercarnos a ti en comunión. Oramos que tu Espíritu Santo nos una en un mismo sentir, que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, que tú perdones toda nuestra falta y nos permitas acercarnos a ti confiadamente, Señor. Oramos para que tu palabra corra en esta mañana y sea glorificada y cumpla el propósito con el cual tú le envíes. Que traiga edificación, que traiga consolación, que traiga, Dios mío, exhortación a nuestras vidas y nos ayude, Señor, a caminar de acuerdo a los principios que tú has establecido en ella. Permite, Dios, que la obra tuya, Señor, crezca, Señor, en medio de todas las situaciones. Oramos por los hermanos que están, Dios mío, quebrantados de salud, para que tú les bendigas, para que tú les renueves y les levantes nuevamente, Señor. Oramos por los que están experimentando soledad, para que seas tú ese compañero fiel allí con cada uno de ellos, Señor. Y que en cada hogar, Dios mío, el amor tuyo, la unidad en el Espíritu Santo, Señor, se haga presente en esta mañana. Permítenos estar unidos en el mismo Espíritu, Señor, tu Espíritu Santo, y que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Que las alabanzas suban a tu presencia como esa ofrenda grata delante de ti. Que te agrade, Señor. Oh Dios, que sea como ese incienso agradable, esa aroma grata, oh Dios, a tu presencia. En el nombre de Jesús oramos que ministres cada una de nuestras vidas, Señor, y que obres de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito en gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Señor, hoy queremos cantar de tu fidelidad. Has sido fiel, Dios mío, desde el primer momento, Señor, en que te hemos conocido hasta el día de hoy. Pero has sido fiel incluso antes, Señor, de que te conociésemos. Dice tu palabra que antes de que naciéramos, Señor, ya tenías un propósito con nosotros. Hoy queremos cantar de tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como
es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Basta tu fidelidad, fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta tu fidelidad, fidelidad, tu fidelidad, Señor, tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad, fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta tu fidelidad, fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad. Gracias, Señor.
el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre toda la tierra tú eres Señor. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Vamos a decirle juntos. Tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. De recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Sea a ti. Buenos días, amada iglesia, Dios me les bendiga a todos. Qué gusto poder estar compartiendo en esta mañana con ustedes a través de este espacio donde, como de costumbre, cada domingo lo hacemos. Bueno, estas últimas semanas lo hemos hecho a través de este medio, de esta plataforma, pero lo importante es que siempre exista el espacio para congregarnos, así sea de una manera virtual, y podamos escuchar la palabra de Dios. Qué bueno compartir. Quiero enviarles un fuerte abrazo, un saludo fraternal a cada uno de ustedes, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a cada una de las personas que nos pueden ver a través de esta plataforma. Quiero empezar recordando un poco lo que hemos venido hablando, lo que se nos ha venido
enseñando algunos domingos atrás, y en el capítulo 2, versículo 1, o los primeros versículos del capítulo 2, en esta carta el apóstol Pedro ha hecho un llamado a sus lectores a que puedan desechar algunos elementos que no deben ser parte de la vida del cristiano, como por ejemplo usted lo puede notar ahí en el capítulo 2, versículo 1, cosas como la malicia, como el engaño, la hipocresía, la difamación. Al contrario, el apóstol está animando a los oyentes a que se concentren en su crecimiento espiritual. Han sido renacidos bajo una simiente incorruptible. De hecho, les hablaba algunos domingos atrás sobre eso, a través de la palabra de Dios. Y el apóstol anima a sus lectores a que puedan acercarse de una manera confiada ante Jesús. Jesús, quien es la piedra viva. Jesús, quien es ese Señor sobre cada uno de nosotros. Al igual que Él, nosotros somos también esa piedra viva. Somos renacidos para ofrecer sacrificios aceptos delante del Señor. Todo lo que hemos creído, hemos sido llamados para eso, para ofrecernos delante del Señor. Los que no han creído han sido desobedientes, dice la palabra, y tropezarán con la piedra viva. Por otro lado, los que han creído en aquel que es precioso, como dice los versículos anteriores del capítulo 2, o en el capítulo 2, versículo 7 y 8, nos dice que los que han creído ante Él, entonces tienen ahora una verdadera identidad, de lo que nos hablaban el domingo anterior. Nos decían que se les ha dado una identidad a su pueblo, una identidad que nos motiva cada día a caminar hacia la voluntad del Señor. Ahora, ¿en qué consiste esa identidad? Nos hablaban el domingo anterior a través de nuestro hermano Don Jairo, nos decía que hemos sido llamados a ser un linaje escogido, a ser un real sacerdocio, a ser una nación santa, a ser un pueblo adquirido con un propósito específico, y es que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y podemos notar en estos versículos que antes éramos tinieblas, antes no éramos pueblo, pero ahora hemos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado la luz que ha sido admirable sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos presenta un desafío más, y es lo que quiero tocar en esta mañana y en lo que podamos reflexionar, en lo que quiero que reflexionemos en esta hermosa mañana. Quiero hablarles sobre el hecho de abstenernos ante los deseos de nuestra carne con el fin y el propósito de glorificar a Dios. Y el tema que quiero compartirles en la mañana de hoy es el tema de un testimonio en el mundo. Testimonio en el mundo. Sobre todo, nosotros hemos sido llamados a buscar a Cristo, a glorificarle solo a Él, pero para poder llevar ese propósito de buscar a Cristo y glorificarle a Él, debemos ser testimonio en el mundo. Y quiero compartir la siguiente idea para ustedes, y es que somos extranjeros, somos peregrinos que no se conforman a los patrones pecaminosos de este siglo, sino que actúan conforme a lo que la palabra de Dios dice, con el único propósito, querido amigo y hermano, y es que el nombre del Señor sea glorificado. Nosotros hemos sido llamados a glorificar el nombre del Señor, por eso se nos ha dado una identidad. Por eso se nos ha dicho el domingo pasado que somos un pueblo, que somos un linaje escogido, que somos un real sacerdocio, que somos una nación santa. Y quiero que vayas conmigo a los versículos que nos corresponden en la mañana de hoy, versículo 11 y versículo 12 de la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, versículo 11 y versículo 12. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Voy a leer en la versión Reina Valera y dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Quisiera leer también estos dos versículos en la versión Nueva Versión Internacional, y dice: Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Manténganse entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Y qué tal si tú oras conmigo y le pedimos al Señor que Él sea hablando a nuestro corazón, Él sea tocando nuestra vida, y que su palabra, que es buena, que es agradable, que es perfecta, pueda llevarnos a reflexionar sobre lo que hoy quiere enseñar? Señor, yo quiero darte muchas gracias por este espacio, por este tiempo, por la palabra que acabamos de leer en esta mañana, Señor. Confiamos, Señor, que tu voluntad es buena, Señor, es agradable, es perfecta. Que tu voluntad, Dios mío, ha sido plasmada, Dios mío, a través de tu palabra, Dios mío, cuando tú inspiraste a estos hombres, Dios mío, para que pudieran, Dios mío, escribir, Dios mío, a aquellos oyentes, Señor, pero también a cada uno de nosotros. Hoy en nuestros días podemos ver tu voluntad a través de ella, y te pedimos, Padre Celestial, que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón, Dios mío, y que tu palabra al finalizar, Dios mío, este tiempo nos permita tomar decisiones que nos acerquen a ti y que nos lleven a ser un testimonio en medio de este mundo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, quiero hablarles de tres cosas. Les decía que quiero compartirles el tema de que somos testimonios en el mundo. Pero para poder ser testimonio en el mundo, quiero que revisemos tres verdades que puedo ver en estos dos versículos. Y la primera de ellas es que somos llamados extranjeros y peregrinos en este mundo. Y vamos a estar revisando a qué se refiere lo que dice el apóstol. Lo segundo es que somos llamados a mantenernos alejados de los deseos de la carne. Y un tercer punto es el hecho de que somos llamados a mantener una conducta ejemplar, de tal manera que los que no creen en el Señor puedan glorificar, puedan cambiar su perspectiva, puedan glorificar el nombre del Señor. Les decía que el apóstol Pedro viene hablándonos y dándonos unos consejos. Viene animando a aquellos que han sido esparcidos y que a lo mejor están sufriendo, que están batallando. Sin embargo, Él se acerca a través de esta carta para darles ánimo. Ya les ha dicho que son un linaje, que son un pueblo, que antes no habían sido pueblo, que antes no eran pueblo, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia, que ahora son un pueblo escogido, que ahora están en la luz. De tal manera, hay un desafío hoy para que nosotros podamos llegar a ser testimonios en este mundo. Y primero que todo, les quiero hablar sobre que hay una realidad en lo que escribe el apóstol Pedro a la iglesia o a los hermanos que se encuentran esparcidos en diferentes regiones. Y es el hecho de que somos peregrinos. Y es el hecho de que somos extranjeros en este mundo. Lo primero que nos habla el apóstol Pedro en este texto de hoy es sobre un ruego.
un ruego que hace aquellos cristianos que están expatriados, esparcidos a causa de persecuciones, a causa de maltratos, a causa a lo mejor de algunos abusos. Y el apóstol les habla con mucho amor. Nota que se dirige a ellos diciéndole amados. Y en esta carta, solamente el apóstol usa en 2 ocasiones este término de llamarles amados, pero aquí nos está expresando o está despertando un interés fraternal que deja ver cómo el apóstol Pedro desea darles ánimo en medio de sus tribulaciones, en medio de los maltratos, de los abusos, de las persecuciones que puedan estar atravesando los cristianos en aquel tiempo. Está diciendo, amados, os ruego. Y el hecho de que les diga o les hables en un ruego toma la idea de llamar a alguien para hacer algo. Y lo primero que debemos entender es que ese llamado está sometido bajo una verdad, y es que nosotros somos extranjeros y que nosotros somos peregrinos en este mundo. Y sabe que cuando leía este texto pensaba en que el hecho de entender esta verdad de que somos extranjeros y que somos peregrinos nos ha costado mucho a nosotros como cristianos. Una de las cosas que más nos cuesta entender en la vida cristiana es que no pertenecemos a este mundo. Es el hecho de entender que somos extranjeros, que somos peregrinos, y que eso nos cuesta. Por lo tanto, como nos cuesta, nos hemos ocupado en construir más nuestra vida en este mundo que en el reino de los cielos. Y sabes, mis amados hermanos y amigos, que esto es un poco preocupante. Un extranjero o un peregrino jamás invertiría en un lugar que no fuese a vivir y que no fuese a residir. De hecho, quisiera hacer una analogía. Imaginemos una familia que no tiene una casa propia, a lo mejor como tú, o en algún momento hemos vivido en una casa que no ha sido propia, arrendada. Piensa cuántos de ustedes, si vivieran en una casa arrendada, invertirían en esa casa. ¿Cuántos cambiarían los pisos? ¿Cuántos remodelarían la cocina, la alcoba, los baños? ¿Cuántos tomarían de sus ingresos y lo invertirían en algo que no les pertenece? Creo que no, ¿verdad? Creo que lo mucho que podríamos hacer es llegar y limpiarla de vez en cuando, pintarla cada vez que llega un diciembre, porque nos toca también tenerla en ciertas condiciones y entregarla tal como nos las han dado. Pero poco, o diría que casi nada, llegaremos a invertir en lo que no es nuestro, en donde no pertenecemos. Ahora, al contrario a todo esto, muchas veces nosotros en nuestra vida y hemos invertido aún nuestra fuerza y todo lo que somos por construir algo donde no pertenecemos. Pero nota que el apóstol Pedro lo primero que quiere decirle, os ruego. Es un llamado que les está haciendo a la persona, pero este llamado que les va a hacer, lo va a hacer bajo una verdad, y es que ellos son peregrinos y son extranjeros. Ahora, algunas preguntas que debemos entonces responder es, ¿por qué el apóstol Pedro se dirige a ellos como extranjeros? ¿O por qué se dirige a ellos como peregrinos? ¿Qué es un extranjero o qué es un peregrino? Ahora, un extranjero es uno que reside temporalmente, uno que no tiene derecho a ser ciudadano. Es un morador cercano solamente. Un peregrino denota a alguien que es expatriado o exiliado, uno que reside en un lugar extraño, un morador de un lugar extraño. Y saben que esa es la primera verdad que tenemos que tener en cuenta para poder llegar a ser testimonios en este mundo. Y es que nuestra mentalidad tiene que ser una mentalidad de reino. Nosotros somos llamados a poder glorificar el nombre del Señor. Pero para poder llegar a glorificar el nombre del Señor en nuestra mente y nuestro corazón debe estar esta verdad. Y es que nosotros aquí solamente somos extranjeros y que somos peregrinos. Así como somos linaje escogido, así como somos sacerdotes, así como somos una nación santa, así como somos un pueblo adquirido por Dios, también debemos entender que somos extranjeros y que somos peregrinos. Es una verdad que debe estar claro en cada uno de nuestros corazones.
Nota lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 15. El pueblo entendía, dice, estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que vuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. ¿Sabe que una de las cosas que tenía claro el pueblo de Israel y que siempre los patriarcas tuvieron claro es que eran peregrinos, que eran extranjeros en la tierra donde estaban? El salmista también lo dice en el Salmo 39, versículo 12, dice, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Dice, porque forastero soy para ti y advenedizo, como todos mis padres. Podría citarte otros textos como ejemplo de Hebreos capítulo 13, versículo 14. Dice, pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. ¿Saben que no solamente los patriarcas tenían claro esta verdad de que eran extranjeros y que eran peregrinos? El apóstol Pedro le escribe a estos expatriados diciéndole, ustedes son los extranjeros, ustedes son unos peregrinos. El apóstol Pablo también le escribió ahora a los hebreos y nota que es una verdad que podemos ver a través de toda la Biblia. Cuando nosotros hemos estado en medio de todo de esta tierra que nos rodea, debemos entender que no nos interesa tanto invertir en este lugar porque solamente estamos de paso en esta tierra o en este mundo. 1 Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno de nosotros, dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, nota que es enfático el apóstol Pedro a darnos a entender que somos peregrinos, de que somos extranjeros. Ahora, por lo contrario, mira lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 19. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Y nota que hay un contraste, es decir, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hay una identidad para ti, mi amado hermano y amigo. Y es que si bien es cierto, nosotros aquí en esta tierra somos extranjeros y somos peregrinos, en el reino de los cielos tenemos una identidad. Nuestra ciudadanía está en medio de los santos. Nuestra ciudadanía está en el hecho de ser miembros de la familia de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y nosotros cada día, mis amados hermanos, cada vez que nos levantemos, cada vez que llegue un nuevo día, esa concepción tiene que estar bien clara en cada uno de nuestros corazones. Somos ciudadanos, pero no de esta tierra. No somos ciudadanos de Valledupar, no somos ciudadanos de Colombia, somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Una persona peregrina se utiliza metafóricamente para aquellos cuya patria, en este contexto que habla Filipenses, está en los cielos y que son por ello asimismo peregrinos aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Todas estas personas que murieron en la antigüedad, dice Hebreos, aunque no recibieron lo prometido, aunque vieron desde lejos las promesas, las aceptaron con todo el gusto de su corazón, porque ellos coincidían en que eran extranjeros. Otras versiones dicen en el capítulo 11 de Hebreos 13 que eran como nómadas, que estaban en medio del mundo, estaban de paso solamente. Ahora, el punto de partida de hoy como cristianos para enfrentar cualquier desafío de nuestra fe es que tenemos que aceptar, mis amados hermanos, que no pertenecemos a este mundo y que nuestra ciudadanía es celestial. Estas personas a las cuales se está escribiendo el apóstol Pedro estaban atravesando momentos difíciles, a lo mejor persecuciones, maltrato, abusos, entre otras cosas, pero ellos
el apóstol ahora viene y se acerca para que puedan tener claro que lo que están viviendo es temporal, que su ciudadanía no corresponde ahí donde ellos están, que ellos son ciudadanos del reino de los cielos y que lo que están atravesando es temporal. Ahora, si bien es cierto y es importante que entendamos que somos peregrinos y que somos extranjeros aquí en este mundo, también tenemos que tener en cuenta, y el segundo punto que quiero hablarte, es que somos llamados a mantenernos alejados de los deseos de la carne. Ese es el propósito por el cual primero el apóstol nos lleva a entender de que somos extranjeros, que somos peregrinos, porque tenemos que cuidar la ciudadanía que nos corresponde para vivir allá en el reino de los cielos. Te decía que hoy quiero hablarte sobre el hecho de que debemos ser un testimonio en este mundo. Ahora, ese testimonio se da cuando tú entiendes que no perteneces aquí. Ese testimonio se da cuando tú comienzas a entender que eres solamente un peregrino y que por causa de que eres un extranjero, de que eres un peregrino, entonces tienes que abstenerte de los deseos carnales que llegan a batallar con nuestras almas. Somos llamados a mantenernos alejados de los deseos de la carne. Nota el versículo 11, parte B. Dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis de los deseos que batallan en tu cuerpo. El hecho de abstenerse significa restringirse uno mismo, refrenarse, contenerse. Está relacionado con ejercer un autocontrol en la vida. Está relacionado con el hecho de pensar con sobriedad. Está relacionado con el hecho de tener un dominio propio. Cuando leía esto pensaba, no es otro el que te va a mantener alejado de los deseos de la carne. Eres tú. Soy yo quien tengo que abstenerme de estos deseos. Eres tú el que debe restringirte a ti mismo. Soy yo el que debo restringirme a mí mismo de estos deseos que son carnales. 2 días atrás escuchaba una enseñanza que llevaba por título Huidas que salvan. Me llevaba a pensar en esto. Porque hay momentos donde tenemos que abstenernos. Hay momentos donde tenemos que huir de nuestros deseos. Hay momentos donde tenemos que correr porque estamos en riesgo, porque estamos en peligro. Y creo que en esto somos muchas veces muy pasivos, mis queridos hermanos y amigos. Somos permisibles y en muchas ocasiones aún llegamos a hacer concesiones que nos pueden llevar a un abismo tan profundo como puede estar el oriente del occidente así de lejos. Hay una batalla con nuestros deseos. Eso es una verdad. Hay una batalla en cada uno de nosotros. Muchos llegan a decir que el mayor peligro que tienen a su alrededor son ellos mismos. Que la mayor batalla que enfrentan no es con el otro, no es con el enemigo, no es con el que le caen mal, son con ellos mismos. Ahora, estos deseos se refiere, o cuando el apóstol Pedro se refiere a estos deseos, a que deben abstenerse de estos deseos, son deseos prohibidos. Hace referencia a la pasión, hace referencia a esos deseos terrenales que son prohibidos y que están en contra de la voluntad de Dios. Si bien es cierto, tenemos muchos deseos. Jesús deseaba cenar con sus apóstoles y participar de la Pascua, era un buen deseo. Pero hay deseos que a nosotros no son para nada bien. Y cuando nos habla de estos deseos, el apóstol Pedro se está refiriendo a 4 elementos. Y lo primero que se está refiriendo son a los deseos de los ojos. Y nota lo que dice 1 Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice que no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces es interesante que hoy entendamos que esos deseos que se nos están diciendo, que nos debemos abstener, nunca van a provenir del Padre, sino que van a ser provistos de este mundo pecaminoso. Y muchas veces nosotros nos hemos dejado contaminar de los deseos pecaminosos, de esos deseos de los ojos.
deseos que no provienen del Padre. Otros deseos que se refiere son los deseos de inmundicia. Mira lo que dice 2 Pedro 2:10. Dice, él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales. Dice la nueva traducción viviente. Se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. También Efesios 4:22 se refiere a los deseos que engañan, deseos de engaño. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, mis amados hermanos, a nuestro alrededor hay una cantidad de deseos que van a llegar a batallar con nuestros ojos, deseos que van a llegar a batallar y a despreciar la autoridad que se nos ha delegado, deseos que nos van a llevar a engañarnos muchas veces, pero también habla y se refiere a algunos deseos juveniles, como nos habla segunda de Timoteo 2:22, donde dice, huye también de las pasiones juveniles. Nota lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Al contrario dice, y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio que invocan al Señor. Entonces es importante entender, mis amados hermanos, que si bien es cierto hay una batalla con nuestros deseos, también somos llamados a que tengamos que huir de esos deseos, que tengamos que abstenernos de esos deseos, que esos deseos que están ahí son carnales y que nos van a llegar a contaminar si nosotros accedemos a ellos. El llamado de Pablo a los romanos es claro, le dice en el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación hace parte de la vida del cristiano. Y si tú quieres llegar a ser testimonio en el mundo, tienes que permitir que la palabra de Dios transforme tu vida. Si yo quiero ser un testimonio aquí en este mundo, tengo que permitir que su palabra transforme mi vida de tal manera que yo llegue a abstenerme de estos deseos carnales que día a día van a batallar contra mi alma, contra mi cuerpo. También el apóstol Pablo le hace un llamado a los de Galacia. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne dice que es contra el Espíritu. Nota que el apóstol Pedro en el versículo 11 presenta un panorama de una batalla entre esos deseos y el alma. Una batalla entre lo que nuestro cuerpo quiere, nuestros miembros desean satisfacer y lo que nuestro espíritu desea. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, dice el apóstol Pablo. Y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guardados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y nota algunos elementos o cómo el apóstol ahora Pablo viene y describe cuáles son esos deseos de la carne, esas manifestaciones, como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, entre otros. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto. Como ya los he dicho antes, para que los que practican tales cosas no van a llegar a heredar el reino de los cielos. Hay un desafío, mis amados hermanos. El apóstol Pedro se está preocupando por estos oyentes para que lleguen a abstenerse de estos deseos carnales. De hecho, me llama mucho la atención porque del llamado que Dios le hace a este pueblo a través del apóstol Pedro es que sean santos como el Señor es santo. Pero eso empieza en el versículo 13 cuando dice que sean ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Debemos renovar nuestros pensamientos. Debemos renovar nuestro entendimiento. Y tiene que
llevarnos a preguntar qué estamos alimentando, si nuestra carne o nuestro espíritu. Porque hay una verdad que debemos entender, es que estamos aquí, pero nuestra vida no pertenece a esta tierra. Aquí somos extranjeros, aquí somos peregrinos. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestra ciudadanía. Y nuestra ciudadanía en los cielos. Y se cuida cuando tú y yo llegamos a abstenernos de los deseos que llegan a batallar con nuestro cuerpo, con nuestra alma. Santiago expresa la lucha que hay con nuestras pasiones. Santiago 4.1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Nota que hay una batalla. La batalla en nuestra alma será más fuerte en la medida que la voluntad esté sometida a nuestra carne. Pero se hará más débil en la medida que nuestra voluntad esté sometida a la palabra de Dios. Si tú te concentras a que tu vida esté sometida a la palabra de Dios, entonces esa lucha va a ser mucho más débil. Porque tú cada día te estás alimentando de la palabra de Dios, cada día te estás absteniendo, cada día estás tomando el fruto del Espíritu como el dominio propio, y te va a llevar a ser un ejemplo en este mundo que muchas veces está tan pervertido y tan contaminado. Abstenerse, mis amados hermanos, es negarse a sí mismo. Abstenerse es estar dispuesto a batallar con nuestros deseos. Y es claro que los deseos que nos habla el texto bíblico son deseos que están en contra del propósito para el cual Dios desea nuestras vidas. Debemos estar despiertos en este tiempo, mis amados hermanos. Leo lo que te decía no hace mucho en el capítulo 1, versículo 13. Así que piensen con claridad, dice esta versión, y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que reciban cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Dice, por lo tanto, vivan como hijos de obediencia de Dios. No vuelvan atrás a su manera vieja de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Hoy nuestro llamado, mis amados hermanos, es a no volver atrás. El apóstol Pedro está diciendo, hay un ruego, hay un llamado. Y en medio de ese llamado es que nosotros nos abstengamos de vivir conforme a nuestros deseos carnales. Que nos abstengamos de esos deseos que llegan a batallar día a día con nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa no puede llegar a agradar a Dios. Nuestra naturaleza, cuando está ahí viviendo en medio de los deseos carnales, nunca va a llegar a agradar el nombre del Señor. Por eso yo creo que el apóstol Pedro está animando a estos cristianos a que puedan abstenerse de los deseos que llegan a batallar contra el alma. Y si bien es cierto, somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra, también es cierto que hay una batalla en nuestro cuerpo, que hay una batalla en nuestra alma, que hay una batalla dentro de cada uno de nosotros con aquellos deseos. Y hay un llamado a abstenernos. Y tercero, es que somos llamados a mantener una conducta ejemplar, mis amados hermanos y amigos. De tal manera que los que no creen en Jesús lleguen a glorificarse. Recuerda que estamos hablando del llamado de ser testimonios en el mundo. Y para poder llegar a ser testimonios en el mundo, tenemos que abstenernos de nuestros deseos. Para poder llegar a ser testimonios ante otros, tenemos que tener claro que somos ciudadanos del reino de los cielos y que aquí en la tierra solamente somos extranjeros, somos advenedizos. Ahora, mira lo que dice el versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Si bien hay una lucha en nuestros deseos, también tenemos una batalla con nuestra conducta, mis amados hermanos. Y el texto nos está diciendo, mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles.
Aquí se está refiriendo frente a los incrédulos, frente a los que no comparten tu fe. Ahora, esto nos tiene que llevar a hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿estoy manteniendo una conducta ejemplar frente a aquellos que no creen en Jesús? ¿Cómo le estoy haciendo para mantener esa conducta ejemplar? ¿Cómo estoy invirtiendo mi vida? Creo que el llamado de mantener una conducta ejemplar a veces nos va a costar mucho, no es tan sencilla. Pero el mismo Jesús nos animó en el capítulo 5 de Mateo, versículo 16, a decirnos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, así como Él es la luz del mundo, así nosotros también estamos llamados a ser luz delante de los hombres, para que ellos puedan ver, para que ellos puedan observar, para que ellos puedan darse cuenta, para que ellos puedan detenerse a ver vuestras buenas obras. Y cuando el texto aquí en Pedro nos dice que manteniendo vuestra buena manera de vivir, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, ahora lleguen a glorificar a Dios. Hay que mantenernos, mis amados hermanos, concentrados en lo que hemos sido llamados. Y el llamado es a mantener una buena conducta. Piensa un poco en el contexto de estas personas. Están siendo oprimidos, han sido esparcidos, de tal manera que están atravesando momentos difíciles, hay sufrimiento. Y las palabras del apóstol Pedro es a que mantengan una conducta irreprochable. Los versículos siguientes, del cual no nos ocuparemos ahora, sino que más adelante nos ocuparemos en otras enseñanzas, nos van a hablar ahora cómo se debe mantener esa conducta intachable e irreprensible. ¿Cómo se debe? Y nos va a hablar del hecho de someternos, no quiero profundizar de esto, ante los que están por encima, ante los gobernadores, ante los jefes, entre otros. Pero en medio de estos momentos de dificultad, podríamos llegar a pensar, pero es que nos es difícil mantener una buena conducta cuando estamos siendo oprimidos. No es tan fácil mantener una buena conducta cuando estamos siendo señalados, cuando estamos siendo perseguidos. Cuando a lo mejor si te veían testificando de la fe y en aquel siglo no era para darte un buen abrazo, no, era para castigarte, era para llevarte muchas veces al sufrimiento, era para llevarte muchas veces a la cárcel, era para llevarte muchas veces hasta la muerte misma. El apóstol Pedro los está animando a que se mantengan viviendo en medio de los gentiles con una excelente conducta. Filipenses 2, versículo 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación que es maligna, en medio de una generación que es perversa, en medio del cual resplandece como luminares en este mundo. Hay un llamado, mis amados hermanos, a ser luz. Hay un llamado a poder ser un ejemplo en medio de nuestro barrio. Hay un llamado a ser ejemplo en medio de nuestros vecinos. Hay un llamado a ser ejemplo en medio de nuestro trabajo. Hay un llamado a ser un ejemplo en medio de aquellos que no conocen de Jesucristo. Y sabe que, pensando en nuestro contexto, en lo que vivimos, muchas veces no hemos respondido a esta palabra como deberíamos. Porque no estamos siendo el ejemplo del cual el apóstol Pedro exhortaba a estos primeros lectores y nos exhorta hoy a nosotros, a mantener una excelente conducta. Al contrario, muchas veces llegamos y murmuramos, muchas veces entonces en medio del chisme nos hacemos parte de esto y dicen: ve, y el que es cristiano, ve dónde está ahora. O los lugares que frecuentamos, mis amados hermanos. Frecuentamos lugares donde muchos nos están viendo. Recuerda que tú y yo somos un testimonio abierto. Recuerda que tú y yo somos
una carta abierta y que muchos están observando tu conducta y están observando mi conducta. Por eso tienes que llegar a preguntarte en esta mañana si estás manteniendo una conducta ejemplar con los que te rodean. ¿Cómo te estás comportando en tu trabajo? ¿Cómo te estás comportando en la escuela? ¿Cómo te estás comportando en la universidad? ¿Cómo te comportas con tus amigos, con tus vecinos? La manera como tú te estás comportando está hablando de ser un testimonio de aquel que te ha llamado a ser luz. La manera como tú te estás comportando habla de que tú eres un verdadero hijo de Dios. La manera como tú y yo nos estamos comportando habla de que en nosotros está el hecho de glorificar el nombre del Señor en todo tiempo. Para ir finalizando, mis amados hermanos, el llamado es a ser ejemplo, no ser un tropiezo para otros. El llamado en este sentido es que debemos revisar muy detenidamente nuestra conducta y nuestra manera de vivir. Recuerda que somos llamados a ser testimonios en este mundo. Porque tú no eres de acá, tú eres un peregrino, eres un extranjero. Y porque no eres de acá, sino que tu ciudadanía está en los cielos, entonces tienes que ser un testimonio aquí. Debes abstenerte de los deseos carnales, de los deseos que batallan con tu alma, y debes abstenerte de vivir una conducta que refleje solamente el hombre pecaminoso, sino que venga a reflejar que tú eres un verdadero hijo de Dios. Somos llamados a glorificar a Dios. El apóstol Pedro se preocupó mucho para que en toda nuestra manera de vivir como cristianos mantuviéramos una conducta ejemplar. Y aunque muchas veces nos acusen de hacer el mal, porque era lo que estaba sucediendo, nota, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, miren la percepción que tenían de estos cristianos. Aunque muchos nos acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras y glorifiquen al Señor, a Dios. La bondad y la vida ejemplar en la vida del creyente va a influir de una manera interesante en la vida del incrédulo cuando tu testimonio predica el nombre del Señor. Preocúpate todos los días por predicar al Señor con tu vida. Preocupémonos cada día por predicar y hablar del Señor con nuestra conducta, con nuestro ejemplo, con nuestro vocabulario, con lo que vemos cuando estamos a nuestro alrededor y con lo que vemos cuando estamos a solas. Preocupémonos cada día por ser un ejemplo ante los demás, para que los demás puedan llegar a glorificar al Señor. Pregúntate si tus obras son lo suficientemente buenas que llegan a ser consideradas por los demás como un testimonio de tu fe. Piensa en eso. Tus testimonios son lo suficientemente, o tus obras son lo suficientemente buenas que los demás llegan a considerar que eres un hijo de luz. Tu testimonio es lo suficientemente fuerte que los demás llegan a considerar que tú eres un hijo de Dios. La palabra que se utilice aquí que traduce buena se refiere a una conducta honorable, que implica la bondad más pura, excelente y atrayente, que atrae. Después de haber disciplinado su vida interior, en el versículo 11, cuando le está diciendo, absténganse de sus deseos. Entonces, después de haber disciplinado esa vida interior y privada, ahora el cristiano tiene que también mantener y vivir allá afuera entre los no cristianos un modo que refleje la vida interior de cada uno. Es decir, si la palabra del Señor nos ha enseñado a que debemos abstenernos de nuestros deseos carnales que batallan con nuestra alma, con nuestro cuerpo, así como se ha disciplinado tu vida interior, entonces ahora que llega a reflejarse allá afuera, de tal manera que los demás puedan llegar a glorificar. Haz que tu testimonio de vida, mi amado hermano y amigo, haz que tu conducta se convierta en el más claro sermón que puedas llegar a predicar. Hay un llamado a portarnos bien cuando estemos con la gente que no cree del Señor. Lo dice otra versión, dice, pórtense bien
cuando estén con la gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes como si fueran unos malvados, luego verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios en el día en que Él les pida cuentas a todos. Va a llegar un día de rendición de cuentas. Nota que todo esto que el apóstol Pedro le está diciendo, de que son extranjeros, de que son peregrinos, de que deben abstenerse, que hay una batalla fuerte entre nuestros deseos carnales, que están batallando día a día contra nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Todo eso es un paquete que tenemos que tener en cuenta. El hecho de mantener una buena conducta ante los gentiles, todo esto tiene un propósito. Y el propósito nos dice en el versículo 12 claramente, y es para que lleguen a glorificar a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras, al considerar tus obras, al considerar mis obras, al considerar mi testimonio en este mundo, otros llegarán a conocer a Cristo. Algunos autores, comentaristas difieren un poco en lo que se refiere a este día de la visitación. Si se refiere de pronto a la venida o a la segunda venida de Cristo, o se refiere a un momento donde la misericordia y la bondad va a ser extendida sobre estas personas. Pero nota que hay algo importante, y es lo que te compete a ti y lo que me compete a mí, y es una conducta irreprochable, que cuando los demás consideren tus obras, que cuando los demás consideren mis obras, entonces ellos lleguen a glorificar al Señor. Al considerar vuestras obras, ellos llegarán a glorificar a Dios. Para terminar, ¿cómo estás viviendo? De seguro estás viviendo como extranjero y peregrino en este mundo, o te has arraigado tanto a construir y a vivir para este mundo que te has olvidado de construir para el reino de los cielos. ¿De qué manera estás ganando la batalla que hay en tu ser con esos deseos? Y creo que una de las cosas que nos llevan a entender y a poder ganar esta batalla es cuando nosotros nos encargamos de manera intencional en nuestro crecimiento y en poder llevar conductas, disciplinas espirituales que cada día fortalezcan nuestro ser interior. Recuerda que somos llamados hoy a ser testimonios en el mundo. Recuerda que somos llamados a vivir para aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Quiero que ores conmigo y le des gracias a Dios por este tiempo. Y puedas pensar un poco en cómo estás viviendo. ¿Cómo está tu conducta en tu trabajo? ¿Cómo está tu conducta en medio de los que no han creído en Jesucristo? ¿Cómo es tu conducta en la universidad? ¿Cómo es tu conducta en tu familia? Aun cuando muchas veces, yo sé que muchos de los que nos congregamos en la iglesia, algunos solamente son ellos los que tienen a Cristo en sus corazones. El resto de su familia no les conoce, el resto de su familia no le han abierto el corazón a Jesús. Pero recuerda que tu conducta puede llegar a cambiar y a transformar sus vidas, de tal manera que llegan a convertirse a Jesús a causa de tu buen testimonio. Somos llamados a ser luz, somos llamados a brillar en medio de la oscuridad, somos llamados a ser ejemplo y testimonio en este mundo. Señor, quiero darte muchas gracias, bendecir tu nombre en esta mañana. Tú hoy nos traes un desafío a ser testimonios, Señor, en este mundo, Señor. Tú hoy nos llevas y nos desafías, Dios mío, a que tengamos y que lleguemos a abstenernos de nuestros deseos, Señor. Tú nos desafías, Señor, a que podamos vivir, Dios mío, de tal manera que el testimonio que reflejemos, Dios mío, sea, Dios mío, para tu gloria y para tu honra. Llévanos, Dios mío, a buscar a Cristo y a glorificarle solamente a Él. Llévanos a entender que somos extranjeros y peregrinos acá
y que no debemos conformarnos con los patrones pecaminosos, Dios mío, de esta tierra, sino que debemos actuar conforme a tu palabra, que debemos tener un único propósito, y es que el nombre de Jesús, que el nombre que es sobre todo nombre, sea glorificado, Señor. Ayúdanos, Dios mío, cuando hemos batallado con nuestros deseos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, cuando hemos batallado, Dios mío, con aquellos pecados o aquellos hábitos de pecado, Señor. Llévanos, Dios mío, a experimentar una libertad, Dios mío. Llévanos, Dios mío, a vivir para ti, Señor. Hoy, Dios mío, te pedimos que tú fortalezcas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Fortalece nuestras vidas, Señor. Fortalece la vida de cada amigo, Señor, que hoy nos está viendo a través de este medio, Padre. Cuando muchas veces batallamos, Señor, y llegamos a decir como el apóstol Pablo, Señor, que aún queriendo hacer lo bueno, Señor, al final terminamos haciendo lo que nuestra carne desea hacer, Señor. Y muchas veces está esa lucha. Muchas veces, Dios mío, está en nuestros corazones y en nuestro ser interior esa lucha con nuestros miembros, Señor. Pero hoy deseamos, Dios mío, vivir para ti. Hoy deseamos ser un testimonio para el mundo. Entendemos que solo no podemos. Entendemos que no es por nuestra propia fuerza. Entendemos que no es por nuestras capacidades. Por lo tanto, hoy, Dios mío, necesitamos de ti para poder, Dios mío, llegar al final de esta carrera que es de nuestra fe, Señor. Somos peregrinos, somos extranjeros, porque entendemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, en medio que vivamos aquí en esta tierra, nos abstendremos, Dios mío, de pecar. Trataremos, Dios mío, de luchar día a día fuertemente con esos deseos, Dios mío, que nos enfrentamos, Señor, para poder glorificarte a ti, para que nuestra conducta, Dios mío, sea irreprochable, para que nuestra conducta te glorifique a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Un fuerte abrazo. Dios me les bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra, por la manera como Él ha hablado a cada una de nuestras vidas, por los desafíos que ella nos invita en esta mañana, como es a tener un buen testimonio de vida ante el mundo. Y sabemos que Dios nos ayuda cada día para que así sea, que podamos tener un testimonio que sea fiel a Dios. Y permitamos que esta palabra, cada día, el Señor sea glorificado por medio de cada una de nuestras vidas y nuestros testimonios. Dios, queremos darte gracias por cada una de las bendiciones que tú has derramado a través de este servicio, por la manera como ha llegado a cada hogar, a cada familia, Señor, y a cada una de las personas que se conectó, Señor, en esta mañana con nosotros. Oramos para que la bendición tuya, Señor, sea sobre tu iglesia en todo el mundo. Que tu palabra, Dios mío, haya corrido, haya cumplido el propósito con el cual tú la has enviado. Permite, Dios mío, que tu iglesia sea un testimonio vivo de tu presencia, pueda glorificarte, Señor. Y que cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares y en el lugar donde tú nos has colocado, podamos glorificar ese nombre de Cristo, podamos exaltar tu gloria, Señor, a través de nuestras vivencias, a través de la buena conducta, Señor, hacia los no creyentes. Obra poderosamente. Permite que ese testimonio de vida alcance a muchos, atraiga a muchos a la persona de Cristo, Señor. Que seas tú, Dios mío, llegando al más profundo de cada ser. Que tu iglesia, Señor, pueda resplandecer como los luminares en el mundo. Que podamos ser esa sal, Señor, y esa luz en la tierra. Obra, Dios mío, en medio de esta congregación. Bendice a cada familia, Señor. Bendice a la pastora, Señor. Obra en su salud, en su bienestar, para la gloria tuya, Señor. Bendice, Dios mío, a cada uno de los cabezas de hogar. Ayúdales, guíale en medio de todo este proceso, Señor, para que puedan ser, Dios mío, testimonio para los hijos. Guía a los hijos a ser buen testimonio, Señor, a tener un buen testimonio en medio de su casa y en medio de cada lugar donde tú los has colocado. Y permite que como iglesia, Señor, podamos, Dios mío, glorificar el nombre de Cristo en todo lo que hacemos, Señor. En la predicación de tu palabra, en el testimonio con la comunidad. Oh Dios, que podamos resplandecer allí para la gloria tuya. Oramos en esta mañana que bendigas a tu iglesia, Señor. Que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde los corazones, guarde los pensamientos en Cristo Jesús. Que tú suplas la necesidad de cada quien. Que sea una semana, Señor, donde tu gracia y tu misericordia, Señor, nos guíen siempre. Rodea a tu pueblo con paz. Rodea a tu pueblo con buena salud. Rodea a tu pueblo con bienestar, Señor.
Bendice esta tierra, Señor. Una palabra tuya bastará para sanarnos, Señor amado. Trae esa sanidad sobre cada vida, sobre cada corazón, Señor, en esta mañana. Y oramos que nos cubras con la sangre preciosa de nuestro amado y Señor Jesucristo. En Él te damos muchas gracias. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros.